Hoy tenemos los ojos puestos en lo que ha sido tema de agenda setting desde el sábado 13 de julio en la tarde, cuando se encontraba el exmandatario Donald Trump allí en Butler, en Pensilvania. Estaba dando un discurso a sus simpatizantes en medio de estas campañas electorales, recuerde, hasta el próximo 5 de noviembre, cuando se lleven a cabo las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo parecía normal cuando tan solo 10 minutos más tarde la situación cambió. Y usted ya lo sabe, no me voy a hacer el misterioso. Donald Trump sufrió un atentado de homicidio. Quien tiró fue abatido inmediatamente, pero vamos a rememorar este momento. Esto va a ser parte, ya es parte de la historia de los Estados Unidos. Un antes y un después, sin duda alguna. Él se encontraba allí unos 10 minutos más tarde. Ya vamos a ser exactos. Fíjese, este momento es épico. I'll fight, repitió 3 veces, que esto quiere decir en español, voy a luchar, voy a pelear. Fíjense, estaba dando el discurso, miraba a las pantallas por una especie de gráficas y en cuestiones de segundo comenzaron a escucharse en total, se dicen 8 disparos. Lo hirieron, el fuerte anillo de seguridad del Servicio Secreto de los Estados Unidos lo cubrió. Y nos quedamos allí con esa fotografía, con esa imagen. De hecho, la tengo aquí detrás de mí. Esta imagen que también fue portada de la importante revista Time. Vemos a un Donald Trump con la mano encima. Vemos también el rostro de Donald Trump ensangrentado y detrás la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ya han pasado 2 días de esta situación. Vamos a adentrarnos en cómo fue, es decir, cómo fue posible que esto pasara. Miremos en pantalla una infografía que tenemos para usted y vamos a ir punto a punto. Sonaron 5 disparos y fíjese cómo en los círculos podemos observar desde dónde se encontraba el tirador y dónde se encontraba Donald Trump. Y en este espacio que vemos acá en blanco, allí estaba desplegado parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos. De hecho, allí se encontraban los francotiradores. Esa distancia, según imágenes satelitales, eran 134 metros que había del tirador a donde estaban los francotiradores y de donde estaba él a Donald Trump, 137 metros. Esto según imágenes satelitales. El agresor armado abatido inmediatamente después de estos disparos fue Thomas Matthew Crooks, de 20 años. Ya vamos directamente a ahondar en quién es, por qué lo hizo, qué buscaba. Número 2, manifestantes heridos. Es decir, en medio de este intento de magnicidio que marca un antes y un después en la historia de los Estados Unidos, en medio de estas elecciones y que saca a un Joe Biden de la agenda de conversación. Recuerde usted que hasta el viernes por la noche el tema de conversación era si Joe Biden iba a bajarse de la candidatura, si contaba con la vitalidad para ejercer los próximos 4 años de presidencia en los Estados Unidos. Esto lo rodamos y ahora prestamos completa atención al intento de magnicidio de Donald Trump y cómo esto queda entonces para los próximos, las campañas electorales de ahora en más. Fíjense que el resultado de este intento de magnicidio fue un Donald Trump con el rostro ensangrentado, él mismo lo confirmó más tarde, la oreja derecha herida. Hubo, lamentándolo mucho, 2 personas, 2 víctimas fatales y otro par heridas. Entre las víctimas fatales había, por supuesto, el tirador que fue abatido por los francotiradores y un espectador que se encontraba detrás, entre el público de Donald Trump. Otros 2 también fueron heridos. Luego, uno de los disparos hirió a Trump en la oreja derecha. El servicio secreto localizó y abatió al tirador que se encontraba en esta azotea cercana directamente a 137 metros desde el podium de Donald Trump. No sé si usted lo sabía, pero por lo general los podiums de los candidatos presidenciales son podiums con material antibala. Es la razón por la cual se vio a un Donald Trump en medio de la circunstancia aceptar el comando que se le dijo, "Get down", le gritó el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Él directamente se toca, seguramente siente líquido la sangre y baja. Se mantiene allí para ser cubierto por el primer anillo de
seguridad del servicio secreto. Esto responde, por supuesto, a la atención que le tenía el servicio de seguridad, pero también a alguien que ya cuenta con la experiencia de haber sido presidente. Es decir, esto no pasa en vano ni así con facilidad. Esto es un mensaje que seguramente se le da con reiteradas veces, con mucha intención, a quien sea el candidato que se encuentre tan expuesto, como hablamos en este caso de un Donald Trump allí en Pensilvania. Luego, estos son los francotiradores. Este fue todo el escenario, pero acá es como una manera resumida, ¿no? Vamos a adentrarnos en cada uno de los datos. Le quiero mostrar lo que viene ahora en pantalla. Preste suma atención. A las 18:03, Donald Trump, el actual candidato republicano, sale al escenario allí en Butler, en Pensilvania. Prestemos atención cuánto pasó. Los mismos testigos en su momento decían, no tengo un estimado muy certero, pero puedo decir que 5, 10 minutos, es decir, no había pasado 9 minutos siquiera de que Donald Trump hubiese comenzado su discurso. Fíjese, a las 18:03 entra al escenario en Butler, Pensilvania. ¿Qué pasa de las 18:03 hasta la siguiente hora? Miremos en pantalla. A las 18:10, ¿sí? Alertan a la policía de un hombre armado en un techo. De hecho, son los mismos testigos quienes salieron a decir y contar su versión. Y la versión fue, observamos que había un hombre que estaba entre la multitud inicialmente, vestía de camuflaje, y esta persona comenzó a retroceder, a dispersarse de donde estaba la multitud, cuando en cuestiones de segundos los vimos escalando, ¿sí? Subiéndose en esa planta manufacturera que estaba a 137 metros desde el podio de Donald Trump. Allí se subió con un rifle visible, decían los testigos, y uno acá comienza a meter interrogantes. ¿Cómo se pudo haber permitido que alguien entrara con un rifle a un sitio, a un rally presidencial donde hay despliegue de seguridad, pero por todos lados? Veremos lo que dice la investigación, una investigación que se lleva a cabo en este momento, que no será hoy ni seguramente el próximo jueves. Esto tomará sus meses de análisis, de intervenciones, de interrogantes a la directora del Servicio de Seguridad, quien está citada para el próximo 22 de julio, a que responda el por qué este tipo de cosas pasaron en un rally presidencial, en este meeting de Donald Trump. No me quiero perder el tiempo. 18:03 entró al escenario. A las 18:10, fíjense cómo alertan a la policía. ¿Cuánto tiempo pasa desde que alertan a la policía para que comience el tiroteo? 8 tiros, dicen, sonaron. Veremos. De las 18:10, avanzamos a cuánto tiempo. 3 minutos nada más. Hasta las 18:13. El atacante dispara desde un techo a 130 metros del escenario, y allí es donde comienza toda la situación. Donald Trump se agacha, herido en la oreja, una persona detrás muerta y otras 2 más heridas. Y por supuesto la reacción iba a decir inmediata, no voy a colocar el adjetivo, la reacción de los francotiradores al tirador que se encontraba allí en el techo de esta planta manufacturera. Usted me preguntará seguramente cómo se permitió que ese muchacho, y digo muchacho porque se confirmó por el mismo FBI que tenía 20 años de edad, pero justamente cuentan los testigos y después especialistas que acá nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con ellos ayer en un programa especial dedicado a esto, y es que donde se encontraba este tirador había una especie de techo en el mismo techo, como una especie de lámina que lo cubría de la vista que tenían los francotiradores. Entonces es importante el nombre en este caso, no llamarlo francotirador sin saber si tenía la experiencia o no, es tirador porque él no buscó esconderse, sino que estaba allí expuesto, pero justamente había una lámina, dicen los testigos y los especialistas, que cubría la vista desde los francotiradores, y por eso pudo lanzar esos 8 disparos. Avancemos. 18:03 entra al escenario, 18:10 comienza se señala a la policía que estaba. A las 18:13 el atacante fue abatido por el servicio secreto. Es inmediato. Estamos hablando de cuestiones de minuto nada más. ¿Qué pasó de las 18:13 cuando es abatido? Uno se pregunta, Donald Trump, ¿qué estaba haciendo en este momento? Pasemos directamente a la siguiente hora.
Como lo vemos en esta fotografía, el exmandatario Donald Trump es evacuado a una camioneta de color negra y es allí donde luego va a ser trasladado en helicóptero al hospital más cercano para ser evaluado, para ver qué tanto daño causó esta bala o lo que sea del material que le haya rozado en la oreja. Y quiero dejarlo allí porque hay, por supuesto, en este momento información que va a ser confirmada en la medida que la investigación arroje sus respuestas. Pasamos de las 18:15. Fíjese que era cuestiones de minutos nada más. El escenario, por supuesto, lleno de gritos y personas preguntándose qué era lo que sucedía. Es decir, estábamos hablando de un asesinato, cómo se encontraba Donald Trump, qué iba a pasar posteriormente a esto. De las 18:15 pasamos a un Trump que a las 20:42 confirma que una bala atravesó su oreja. Y esta es la fotografía que ya para ese momento rodaba por los principales portales y diarios del mundo entero. Porque a su vez pudimos observar cómo líderes del mundo, gente famosa, empezaba a reaccionar a través de sus redes sociales. Punto número 1, brindando el apoyo a Donald Trump, y punto número 2, condenando el acto de violencia, sea de donde sea que ésta venga. Hasta las 20:42 estaba ese comunicado de Donald Trump. A su vez, había que también echar un vistazo a lo que se decía desde la Casa Blanca. Un Joe Biden que también tuvo la oportunidad de conversar, hacer primero un primer reporte, un primer posteo en sus redes, y dijo: he recibido un reporte muy breve de los disparos que ocurrieron allí en Butler, Pensilvania, y condenamos la situación. Y allí dijo: vamos a comunicarnos con Donald Trump. Luego aparece en una especie de conferencia en vivo y decía que había hablado con Donald Trump, que él se encontraba aparentemente bien, que iba a intentar llamarlo y por supuesto mostrar el lado responsable, porque veíamos a un Joe Biden que no actuaba como el candidato que tiene una muy clara y pública rivalidad con Donald Trump, sino como el rol de presidente de los Estados Unidos, que debe salvaguardar, por supuesto, a cualquier ciudadano estadounidense. Así, hasta este momento estaba la situación. Quédese con nosotros, que vamos a seguir analizando de cerca la noticia de Donald Trump, que es parte de la agenda setting y que marca, sin miedo a equivocarme, un antes y un después en la historia norteamericana allí en los Estados Unidos.